un minutito más, jóvenes, y empezamos la clase. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Vamos a iniciar esta tercera clase del tema principios de cirugía bucal. Y bueno, afortunadamente en la clase anterior, en la cual asistieron las dos secciones el día viernes, pues hubo chance de repasar todos los principios generales para suturar. En nuestro caso, para suturar en la cavidad bucal, ¿verdad? Y bueno, pues vimos un videíto ahí que generaron pues en el año 2019 algunos de sus compañeros y que nos permitió pues revisar de una forma bastante adecuada toda la mecánica de la técnica para suturar, ¿verdad? Específicamente las técnicas pues de sutura interrumpida simple y también la sutura en 8. Creo que es conveniente que hoy repasemos, así lo anoté ayer cuando programé esta clase. Les indiqué ahí pues de que íbamos a repasar algunas cuestiones importantes de este videíto. Y bueno, creo que es lo que vamos a hacer a continuación. Y de ahí vamos a pasar a repasar algunos materiales de sutura, clasificación, generalidades, ¿verdad? Y por supuesto, pues hablar un poquito sobre lo que son agujas, ¿sí? Que podrían estar disponibles para suturar también en la cavidad bucal. Entonces, vamos a empezar a compartir por acá pantalla. Y bueno, más o menos por acá nos quedamos. Y aquí está pues el hipervínculo para que podamos ver el video. Solo les hago la salvedad de que en esta ocasión sí voy yo a interrumpir o voy a detener posiblemente el video para hacer algunos comentarios o ampliaciones que yo considero pertinentes, ¿ok? Entonces, siempre mucha atención, ¿verdad? Y igual, si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, pues puede interrumpir en cualquier momento, paramos y entonces nosotros procuramos hacer la debida aclaración, ¿ok? Así que vamos a ver. Ya empezaron los problemas acá, miren ustedes qué alegre. Dice que no puedo abrir el archivo. Ok, suele pasar. Solo un momentito, por favor. Lo vamos a jalar directamente desde siempre vamos a preguntar pues si se escucha el audio, ¿verdad? El día de hoy aprenderemos dos técnicas de sutura. Sí se escucha, ¿verdad, jóvenes? Por favor, alguien que confirme. Sí se escucha. Sí se escucha. Excelente. Mucha atención entonces. Sutura que se aplican en la cavidad bucal. Sutura interrumpida simple y sutura en 8. Con estas el odontólogo general puede finalizar satisfactoriamente los procedimientos quirúrgicos más comunes de la cavidad bucal, como extracciones y colgajos. Previo a realizar las técnicas de sutura, debemos contar con el instrumental y material necesario para realizar la misma. Debemos recordar que el instrumental debe estar estéril cuando se utilice en paciente. El instrumental debe colocarse en la bandeja de derecha a izquierda de la siguiente manera. Mango para bisturí número 3. Elevador de periósteo Mold número 9. Portagujas Mayo. Pinzas Broad Anson, dientes de ratón. Pinza Kelly curva.
tijera iris. Adicionalmente utilizaremos hoja para bisturí número 15, sutura de seda 3 ceros, aguja reverso cortante de medio círculo, base de acero inoxidable para el simulador de mucosa y periósteo. Ya colocado el simulador de mucosa y periósteo sobre la base, procedemos a realizar la incisión. Para colocar la hoja de bisturí en el mango, se abre la envoltura de la hoja exponiendo la mitad inferior. Me permito aquí hacer un comentario, ¿verdad? Estas son normas de bioseguridad muy importantes, o sea, no manipular, pues, digamos, un instrumento filoso como es la hoja de bisturí número 15 directamente con los dedos, ¿verdad? O sea, en algún momento podríamos, pues, tener que manipularlo, pero tiene que hacerse, pues, con mucha precaución, ¿verdad? Y en este caso, pues, claramente con el envoltorio, ¿verdad? Eso para fines, pues, de laboratorio, ¿verdad? Y ya, pues, en un quirófano, pues, como van a ver a continuación, se prefiere, pues, manipular la hoja de bisturí con una pinza hemostática o bien podría ser, pues, el portaagujas, ¿verdad? Entonces, la bioseguridad, pues, que tanto vamos a mencionar en todo este tema de principios de cirugía, pues, presente, ¿verdad? Hasta en estas técnicas, ¿ok? Entonces, esto aplica más que todo para laboratorio, ya con un instrumento estéril, pues ya sería, pues, en un quirófano, ¿verdad? Entonces, por favor, sigan poniendo atención. Se sostiene la parte superior o activa con la envoltura para evitar que el operador se lastime los dedos. Utilizando una pinza Kelly, se presiona la parte inferior para asegurar que quede bien adaptado. Aquí, si se dan cuenta, hay una inspección visual, ¿verdad? Así de canto o de lado, ¿verdad? Para verificar que precisamente la hoja de bisturí asentó completamente en el mango, ¿sí? Eso es muy importante también por cuestiones de seguridad. No queremos, pues, que un bisturí se vaya, o una hoja de bisturí se vaya a soltar, pues, en el campo operatorio. Si recordarán en la primera clase, cuando hablamos precisamente del laboratorio de sutura, yo les mostré una fotografía del año, ¿qué? 2020, en la cual, pues, una compañerita lamentablemente, pues, sufrió una cortadura. Por supuesto, el instrumento estaba posiblemente todavía estéril, ¿verdad? O saliendo de su envoltura, pero aquí, en este, ¿cómo se llama? En este paso precisamente fue donde ella falló. O sea, en vez de utilizar una pinza hemostática para verificar que la hoja hubiera sentado perfectamente en el mango, pues ella lo hizo con los dedos. Y como les digo, todo esto, pues, requiere que todos nuestros sentidos, pues, estén directamente, pues, en la actividad, ¿verdad? Ella se descuidó y entonces en algún momento, aquí, en este momento precisamente, fue cuando ella sufrió ese lamentable accidente, ¿verdad? Claro, no había posibilidad de infección, pero tampoco es alegre, pues, que uno se corte, ¿verdad? Por una imprudencia, ¿verdad? O sea, que ocurran accidentes por no tener la atención debida, pues, en la actividad. Continuamos. Podemos utilizar una segunda técnica para colocar la hoja de bisturí en el mango. Se abre la envoltura y se deja caer sobre la bandeja. Con una pinza Kelly sostenemos la hoja de bisturí por su parte activa y con la mano contraria se sostiene el mango. Se inserta la hoja en la ranura del mango de arriba hacia abajo hasta escuchar un sonido que nos indique que se insertó, y con la pinza aseguramos la parte inferior para que quede bien adaptado. Tomamos el mango de bisturí como si estuviésemos tomando una pluma. Utilizaremos el dedo anular y meñique como apoyo. Jóvenes, esto es algo muy, pero muy importante. O sea, siempre buscar apoyo digital, usualmente en el reborde alveolar o en arcada, pues, dental del paciente. O sea, no se puede o no se recomienda definitivamente que nosotros intentemos o pretendamos trazar una incisión así en el aire, ¿verdad? En apoyo. El paciente fácilmente puede mover su cabeza, ¿verdad? Y eso, pues, nos va a generar o nos puede generar un accidente importante, ¿verdad? Entonces, siempre recuérdenlo, tenemos que contar con el apoyo digital necesario, ¿verdad? Usualmente el dedo anular y el dedo medio, como bien dice el video, pues apoyado sobre el reborde alveolar
o sobre la dentadura, pues, del paciente, ¿verdad? ¿Ok? Sigamos. Colocaremos la hoja en un ángulo aproximadamente de 45 grados. La incisión se realiza con una presión firme y constante para asegurarnos de incidir en el periósteo en todo el trayecto. La longitud de la incisión será de 5 centímetros. Utilizando la pinza Kelly, retiramos la hoja de bisturí del mango y la colocamos nuevamente en su envoltura, para posteriormente ser desechada en un recipiente especial para materiales punzocortantes. Con el elevador de periósteo procedemos a separar los tejidos, recordando que este instrumento funciona únicamente por empuje, colocando la parte cóncava hacia el hueso. Este elevador MOLT número 9, pues obviamente se les pide como parte del instrumental para realizar el laboratorio. Por razones que todavía no me explico, ¿verdad? Porque no son caros, estos instrumentos no son caros. Como les digo, no les estamos pidiendo marcas de abolengo, ¿verdad? Como Esculap o Hugh-Freedy, sino que, no sé, un instrumento pakistaní, por ejemplo, puede sacar el trabajo, ¿verdad? Pero da risa porque muchas veces no llevan pues el elevador MOLT número 9, sino que llevan la espátula de cera número 7, ¿verdad? La que les piden en prótesis total o les piden en prótesis removible, ¿verdad? Y obviamente para esas técnicas que usan ahí, ¿verdad? De montaje de dientes, de hacer encerados y cosas así, ¿verdad? Con mechero, ¿verdad? Entonces da risa porque lo llevan ¿cómo se llama? La espátula número 7. ¿Y qué problema? Porque ni siquiera la limpian, ¿verdad? O sea, llegan al laboratorio con espátula llena de cera, ¿verdad? Cera azul o cera rosada, ¿verdad? Entonces, claro, como les digo, pues no está uno pues para estarlos fastidiando pues por detalles como estos, ¿verdad? Pero si la van a llevar la espátula número 7, pues que sea por lo menos limpia, ¿verdad? Sin cera, ¿verdad? ¿Ok? Pero idealmente, como les vuelvo a insistir, lo ideal es que este equipo pues ustedes lo utilicen, ¿verdad? No me veo a alguno de ustedes utilizando una espátula de cera número 7 como elevador de periósteo en un procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Por ejemplo, en el EPS, aunque sea en el EPS, sería totalmente inaceptable, ¿sí? Entonces, conviene, pues, y como les digo, no son tan caros, pues, estos instrumentos y fácilmente los pueden comprar y preservar por muchos años, pues, para el EPS, para el botiquín de emergencias cuando pretendan la solvencia, pues, de cirugía y exodoncia, y por supuesto para sus clínicas, ¿verdad? Ok, y otro aspecto importante es que este es un instrumento que se describe que funciona únicamente por empuje, ¿sí? O sea, nunca así estilo asadón, ¿verdad? O sea, jalando para mi territorio, dijo aquel, ¿va? Así no se usa el elevador de periósteo, es un instrumento que funciona exclusivamente por empuje y el video lo dice claramente, ¿ok? Continuemos. Se le pide a la enfermera o asistente que abra la envoltura externa no estéril de la sutura y deje caer la envoltura interna estéril sobre la bandeja para que el operador la tome. El operador abre esta envoltura. De forma cuidadosa, toma la aguja con los dedos y la retira del último envoltorio. Procede a hacer una revisión táctil de la seda para descartar irregularidades o nudos. Este aspecto esta parte parece insignificante, pero tiene una gran importancia. En algunas ocasiones raras, puede ser que en el proceso de manufactura al fabricante pues se le haya pasado algún detalle de calidad y de repente nos envía pues un filamento que trae de repente un nudito, ¿sí? Entonces, o puede ser también que cuando nosotros sustraemos el filamento, así como lo acabamos de ver acá en el video, pues de repente de una manera que pasa desapercibida para nosotros, pues hacemos un pequeño nudito también. Entonces, esa verificación táctil que se está haciendo en este momento, pues es de suma importancia, porque si hay algún nudo ahí que haya venido de fábrica o lo hayamos generado pues de una manera desapercibida, pues entonces cuando pasemos ese filamento por el tejido, sencillamente no va a pasar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un nudo, hay un tope mecánico ahí que impide, ¿verdad? Y si lo forzamos, pues lo que vamos a generar es que se rasgue el tejido
o vamos a generar un trauma quirúrgico que es totalmente innecesario y que es, por supuesto, pues previsible, ¿verdad? O sea, no tendría por qué ocurrir. Así que un detallito más que considero que es muy importante. Siempre de forma cuidadosa sostenemos la aguja con una mano y el portaagujas en la mano contraria. Se sujeta la aguja de forma perpendicular y a 3/4 de la punta activa. Utilizando las... Perdonen, esta parte también, todo es importante, ¿verdad? Pero sí son detalles que me interesa que ustedes tengan presentes. En algún momento, ustedes también van a tener que manipular esta aguja o estas agujas, ¿verdad? Para poderlas pinzar con el respectivo portaagujas. Nuevamente, enfatizo el requerimiento de que todos nuestros sentidos o toda nuestra atención esté, ¿verdad? En el acto quirúrgico, en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque también en esta parte, cuando se manipulan agujas, pues hay un alto índice de accidentes laborales, ¿verdad? En este caso, pues punciones. Y por supuesto, ¿verdad? La ley de Murphy dice que muchas veces cuando estamos manipulando esta aguja, pues no viene del paquete estéril, ¿verdad? O de esta segunda envoltura estéril, sino que viene de la boca del paciente debidamente contaminado con sangre, ¿verdad? Entonces, se requiere, ¿verdad? Mucha atención. Se han hecho esfuerzos para ver si se manipulan, pues, las agujas y todo con pinzas, pero no logramos, pues, todavía no podemos reproducir, pues, la psicomotricidad fina, pues, que tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Entonces, todavía, pues, no hemos perfeccionado, no hemos logrado, pues, este objetivo, ¿verdad? Entonces, seguimos manipulando instrumentos, en este caso puntiagudos como una aguja, con los dedos, ¿verdad? Entonces, mucha precaución, mucha atención en lo que se hace o en esta manipulación. Continuemos. Pinzas Broad Anson sujetamos los bordes del tejido para estabilizarlos. La aguja debe penetrar el tejido de manera perpendicular en un ángulo de 90 grados aproximadamente, de 2 a 3 milímetros del borde de la incisión, siguiendo la curvatura de la misma. Después de haber ingresado más de la mitad de la aguja, procedemos a recuperarla por la parte activa, atravesando por completo el tejido, siempre siguiendo la curvatura. Nuevamente, con las pinzas Broad Anson sostenemos el borde de la incisión, realizando el mismo procedimiento con la diferencia que ahora penetramos desde la parte interna del tejido. Jalamos la sutura teniendo cuidado de no atravesarla completamente, sino... Una nueva interrupción, jóvenes. Recordemos, tal vez en la secuencia de fotos que yo les mostré en la clase anterior, cuando repasamos los principios generales para suturar, bueno, sí se los comenté, ¿verdad? Pero no lo logramos ver. Que, por ejemplo, la aguja atraviesa el tejido y se recupera de un lado de la herida quirúrgica y se pasa nuevamente por el otro extremo, pues, o el otro borde de la herida quirúrgica. O sea, en ningún momento es correcto que nosotros pretendamos pasar de una sola vez, o sea, ingresar por acá y de una vez salir del otro lado, ¿verdad? Eso, pero ni siquiera se recomienda con cirujanos de experiencia, o sea, es totalmente inadecuado. Ningún libro describe que así sea, ¿verdad? Tal vez en alguna residencia o en alguna práctica hospitalaria que hayamos tenido, pues vimos a más de algún cirujano hacerlo, pero es totalmente fuera de academia, ¿sí? O sea, y no hay razón, o sea, tenemos que dominar esto de manera adecuada. Y eso exige, pues, que pasemos y rescatemos un lado y pasemos y rescatemos del otro lado de la herida quirúrgica, ¿sí? Entonces, tal vez no lo logramos visualizar bien en la secuencia de fotos de la clase anterior, pero sí, pues el video es lo suficientemente, pues, elocuente, ¿verdad? Y nos permite verlo claramente, ¿ok? No lo vayan a olvidar, por favor. Dejando de 5 a 6 centímetros de cero. Tomando la aguja con los dedos, realizamos un enredo controlado para que la seda sobrante no interfiera. Tomamos el portaagujas con la mano contraria y procedemos a darle 2 vueltas con la seda hacia adelante, sobre la parte activa. Tomamos el extremo sobrante de la seda con el portaagujas y jalamos en direcciones contrarias. ¿Se recuerdan? Todo eso ahí se hace al llegue, ¿verdad? Como les dije, ¿verdad? O sea, ni muy fuerte ni muy holgado, ¿verdad? O sea, tiene que ser al llegue. Al finalizar, realizaremos el mismo procedimiento con la diferencia que solo se realiza una vuelta hacia atrás. Para mayor seguridad, podemos realizar un nudo extra dirigiendo la vuelta hacia adelante. Si ustedes revisan los libros de cirugía,
pues todos describen el nudo quirúrgico como 2 vueltas en un sentido y una vuelta en retorno o en reversa, ¿sí? Hasta ahí llega el nudo quirúrgico. Bueno, pues por lo menos en algunos países de Latinoamérica me consta pues que siempre, por si las moscas, como diríamos aquí en Buen Chapín, ¿verdad? Decidimos siempre darle un tercer remate, decimos, ¿verdad? Una tercera vuelta, ¿sí? Y dentro de un momento vamos a describir los materiales de sutura y ahí vamos a ver que algunos pueden ser monofilamentos, ¿verdad? U otros multifilamentos. Los que son monofilamentos o tienen alguna configuración en especial, pues tienden a ser un poco más rígidos. Como dicen algunos textos, pues tienen mejor memoria, ¿verdad? Entonces, cuesta romper esa memoria porque, como les repito, pues son materiales rígidos. Entonces, eso a veces nos obliga no solo a dar un tercer remate, sino que de repente un cuarto, ¿sí? Materiales así podrían ser el catwood, que ese sí lo usamos pues en la cavidad bucal, pero bueno, no me quiero adelantar, pero sí, en términos generales, el nudo quirúrgico, 2 vueltas en un sentido, una vuelta en reversa y por si las moscas, ¿verdad? Un tercer remate, ¿verdad? Para evitar pues al máximo que es la posibilidad de que ese nudo se pudiera pues deshacer, ¿verdad? Que eso es lo que queremos evitar. Sigamos. Buscamos el lado del nudo hacia bucal. Para realizar el corte, tomamos los 2 extremos de la seda y los tensionamos, cortándolos a una distancia de 3 milímetros aproximadamente. Recuerden que los principios generales que yo les brindé la vez pasada, pues dice de 2 a 3 milímetros, ¿verdad? Aquí los compañeritos pues lo describen de 3, pero bueno, igual, ¿verdad? Es un poco difícil calcular exactamente qué son 2 o qué son 3 milímetros. Pero el objetivo de dejar estos 2 a 3 milímetros de cabo suelto es de que, por ejemplo, aquí estamos usando seda para suturar, ¿verdad? Y es un material no absorbible, el cual tenemos que remover 8 días después, ¿sí? Entonces, si dejamos muy cortito, ¿verdad? Esos cabos, a los 8 días nos va a llevar la tristeza para que nosotros podamos recuperar y cortar adecuadamente, pues, ¿verdad? Este puntito de sutura al pretenderlo remover. Y si queda muy largo, ya dijimos, van a quedar como pelitos, pues, ahí en la boca y le va a molestar al paciente también. Entonces, el punto intermedio es entre 2 a 3 milímetros, ¿ok? No lo vayan a olvidar. Si utilizamos una tijera iris curva, la convexidad debe ir hacia el tejido. Colocaremos cada punto de sutura de manera equidistante, a 3 milímetros entre sí. Igual acá los principios dicen que entre un punto separado simple y otro pueden haber entre 3 a 4, ¿verdad? Entre 3 a 4. Entonces son pequeñas variaciones, ¿verdad? Pero igual son válidas. Para realizar una sutura en 8, procedemos a realizar una incisión simulando la forma de un alveolo post-extracción. Aquí quiero aprovechar para describirles, ¿verdad? Que la técnica de sutura en forma de 8 está indicado precisamente o exclusivamente para alveolos post-extracción, ¿sí? O sea, por ejemplo, una extracción que fue un poco traumática y los tejidos pues quedaron un poco flojos, por así decirlo, o flácidos. Esta es una técnica de sutura que pretende, por lo menos a veces hay áreas estéticas, ¿verdad? Se me ocurre el área antero superior, que digamos tenemos que ser muy cuidadosos con las papilas interdentarias, ¿verdad? Entonces, una de las indicaciones de esta sutura en forma de 8 es precisamente que nosotros mantengamos la papila, ¿verdad? En su lugar, ¿sí? Por si en la técnica de extracción, ¿verdad? Pues hubo mucho trauma y la papila pues se separó, ¿verdad? Y para mantenerla en su lugar también está indicada pues esta técnica. Y otra de las indicaciones de la sutura en forma de 8 es precisamente para dejar en el alveolo alguna esponja reabsorbible, ¿sí? Estas pues las vamos a describir cuando los pacientes tienen a través de la historia médica que se tomó previamente algún historial pues de hemorragia, ¿sí? Hay pacientes pues que por medicamentos o a veces por cuestiones genéticas, ¿verdad? Pudieran tener lo que se conoce como una diátesis hemorrágica, lo cual pues no es más que una tendencia pues a la hemorragia, ¿verdad? No es en ningún momento una hemofilia tipo A, ¿verdad? Nada que ver, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, un paciente que les dice que lleva semanas de estar tomando
aspirina, por ejemplo, o algún otro AINE, ¿verdad? Incluso ahora que están las medicinas alternativas, los tratamientos de medicina alternativa, algún paciente les va a decir, mira doctor, yo tomo ginkgo biloba, ¿verdad? O de repente cápsulas de ajo, ¿verdad? Porque son buenas pues para la microcirculación y el ajo pues para cuestiones cardiovasculares. Y bueno, tenemos que contar que estos dos productos naturales, ¿verdad? Como les repito, son terapias médicas alternativas, pues afectan la agregación plaquetaria de una manera similar, tal vez no tan directa o tan o de igual magnitud que lo haría la aspirina, por ejemplo. Pero tenemos que contar con que esos pacientes van a presentar una diátesis hemorrágica. Entonces, nosotros anticipándonos a eso, pues de una vez, después de la extracción que hemos realizado, pues colocamos esta técnica, o usamos esta técnica de sutura en forma de 8 y aprovechamos para empaquetar ahí pues algunos trozos de esponjas hemostáticas reabsorbibles, ¿ok? Pero bueno, igual sigamos viendo el video. Utilizamos el elevador de periósteo siempre con movimiento de empuje. Un paciente muy colaborador, ¿verdad? No sé si se dieron cuenta cómo le dieron vuelta aquí, pues, ¿verdad? Al simulador de periósteo, ¿verdad? Pero ojalá si fueran los pacientes. En la cavidad bucal, pues, tenemos limitantes anatómicas, o sea, espacios reducidos, ¿verdad? La lengua, los carrillos, ¿verdad? Usualmente, pues, nos generan algún tipo, o los mismos rebordes alveolares, nos generan, pues, algún tipo de limitación de espacio, ¿verdad? Una limitación anatómica. Para iniciar nuestra sutura en 8, ubicaremos puntos de referencia como si fuera la cavidad oral, bucal, lingual, mesial y distal. Recordando los conceptos de sutura simple, iniciamos ingresando la aguja por mesiobucal. Continuamos dirigiéndola hacia la parte interna del tejido, hacia mesiolingual. Al recuperarla no jalamos la seda por completo y realizamos el mismo procedimiento, ingresándola por la parte externa del tejido en disco bucal. Llevándola a la parte interna del distolingual. Al recuperar la aguja, procedemos a jalar la seda cuidando de dejar siempre de 5 a 6 centímetros en su extremo libre. Por ejemplo, si fuera menester colocar, como les dije, esponjas hemostáticas reabsorbibles, este es el preciso momento en el cual nosotros podemos empaquetarlas, ¿sí? Usualmente pues las tenemos que empaquetar con precaución, o sea, con suavidad, o sea, no es como, qué sé yo, pues empacar amalgama, ¿verdad? Nada que ver, es puramente pues algo así suave, ¿verdad? Y bueno, ya vamos a platicar tal vez de materiales o de esponjas reabsorbibles hemostáticas, pero usualmente ya vienen en trocitos, ¿verdad? Y vienen estériles, obviamente, y nosotros usamos pues los trocitos o los cubos, ¿verdad? Que sean necesarios para llenar completamente ese alveolo. Les repito, sin ninguna presión mecánica así considerable, sino que con total sutileza. Incluso lo podemos hacer con pinzas de presión digital, ¿verdad? Por ejemplo, las pinzas de algodón que usan ustedes, ¿verdad? Para, bueno, en el que está, o es parte, pues, del instrumental de examen, ¿verdad? O sea, no es menester empaquetarlo realmente, ¿verdad? O compactarlo.
y llenar pues el alvéolo, ¿verdad? Y obviamente la sutura en forma de 8 lo que hace acá pues es evitar pues que este material se salga, ¿verdad? Y con eso nosotros pues favorecemos con este empaquetamiento de esponja hemostática reabsorbible, valga la redundancia, lo que queremos favorecer pues es la hemostasia para que a continuación se instaure pues un proceso de coagulación tal y como debe ser, ¿verdad? O sea, estamos previniendo problemas con pacientes que tuvieran alguna tendencia o alguna diátesis hemorrágica. Muy bien. El nudo lo realizamos de la misma manera que en la sutura anterior. 2 vueltas hacia adelante, recordando siempre jalar los extremos de la seda en direcciones opuestas. 1 vuelta hacia atrás. Y finalmente, para darle mayor seguridad a nuestro nudo, 1 vuelta hacia adelante. Buscando dejar siempre el nudo hacia bucal. Tensionamos los extremos de la seda, recordando dejar 3 milímetros de longitud y cortamos. Hay que recordar que es importante al momento de realizar el nudo tomar la seda por su extremo sin... Bueno, en esta parte precisamente fue donde nos quedamos viendo el video en la última clase. Todavía faltan algunos detallitos acá y sobre todo se refiere pues a problemas potenciales que podrían surgir durante la técnica de sutura. ¿Cómo prevenirlos o cómo corregirlos? Entonces igual pongamos atención aquí a las famosas asitas, loops u orejitas de perro que se pueden formar a veces cuando no tenemos mucha experiencia, ¿verdad? Pero aquí está el secreto para que eso no nos vaya a ocurrir. Pongamos atención siempre. De ser así, podemos cometer el siguiente error, llamado coloquialmente oreja de perro. Este error se puede corregir. Tomamos el extremo libre de la seda y lo jalamos para deshacer el nudo, para posteriormente realizarlo de la forma correcta. La forma correcta exige que nosotros el filamento lo tomemos en el extremo libre, ¿verdad? O sea, no a la mitad, porque cuando lo tomamos a la mitad es cuando se forma esta orejita, esta asa o esta loop, ¿verdad? Entonces, si lo tomamos por el extremo, tal y como se muestra acá, pues no vamos a tener pues ningún problema. Recordamos practicar varias veces estas suturas y aprovechar al máximo cada parte del simulador. Bueno, es un video pues que muestra el esfuerzo de muchos compañeros de ustedes pues del año 2019, como les digo. Y claro, pues se hizo pues con toda la buena fe, ¿verdad? De que esto fuera adecuado pues para fines docentes. Solo me permiten un segundito, tal vez se va a perder el audio un segundo, pero es porque estoy conectando mis audífonos. ¿Sí escuchan mi voz ahora, jóvenes? Aparentemente sí, ¿verdad? Sí, doctor. Excelente. Bueno, miren, este video de sutura, como les dije, pues se hizo con toda la buena onda, pues, ¿verdad? De procurar disponer de un material audiovisual, pues, valuable, ¿verdad? Y lo mejor hecho posible. Claro, nos enfocamos mucho en la mecánica, pues, de la técnica, ¿verdad? Para que fuera lo suficientemente ilustrativa para ustedes. Pero bueno, ya cuando lo reviso, por ejemplo, un año después de que fue creado, ¿verdad? Empiezo a detectar pues algunas deficiencias que obviamente se pasaron por alto pues cuando se elaboró. Una de ellas, tal vez la más aparente, pues son los altibajos pues en el volumen, ¿verdad? De la descripción pues de las técnicas, ¿verdad? Pero igual, o sea, si usamos audífonos, pues creo que vamos a poder captar pues toda la información de la mejor manera posible.
Igual tiene un par de detallitos, como les dije, por ejemplo, hablan de 3 milímetros de longitud de los cabos que se dejan ahí, ¿verdad? Cuando los principios pues hablan de 2 a 3, pero está en el rango, o sea, yo no veo pues mayor problema en eso. Anoche estuve intentando yo pues subir este video, creo que por segunda o tercera vez a mi Drive, ¿verdad? Es algo pesadito. Y bueno, sencillamente no lo logré anoche, ¿verdad? Porque por lo pesadito que es, pues me aparecía ahí pues que se iba a tardar unas 18 horas, ¿verdad? Subirlo a mi Drive. Muchas veces eso no es cierto, ¿verdad? Me puse ahí a hacer otras cosas, pero esta vez como que sí se pretendió tardar, ¿verdad? A lo que quiero llegar es de que vamos a, ¿cómo se llama? A tomarnos el tiempo para subirlo, ¿verdad? Y por supuesto a través de la plataforma del campus virtual, yo les voy a compartir ahí pues el link correspondiente para que ustedes lo puedan descargar y por supuesto lo puedan ver y lo puedan estudiar. Maravilloso, hay una mano levantada ahí. ¿Quién quiere opinar? Adelante. Sí, Julio. Héctor, ¿qué tal, Héctor? Adelante. ¿Qué tal? Buenos días a todos. La verdad que el video muy bonito. Felicitaciones a toda la elaboración de esto, ¿verdad? Hay unos puntos bien importantes, muchacha, que llaman mucho la atención a la hora de la práctica. Y uno, obviamente, es que el punto quede bien puesto, ¿verdad? Para no tener aquella incómoda llamada que el paciente les diga, doctor, se me zafó el punto, ¿ya? Son de las cosas que no pueden pasar y por eso hay que revisar muy bien la técnica, hacer el laboratorio y practicar cómo hacerlo antes de llegar a un paciente. Y entre las cosas que esto de los 2-3 milímetros que el doctor Pineda les menciona, es que eso sí es muy importante, ¿verdad? No dejarlos muy largos porque una queja frecuente de los pacientes es que los puntos les lastiman, ¿ya? Los puntos en el tiempo, por ejemplo, ya el doctor Pineda les va a mostrar los materiales de sutura. La sutura de Catgut, yo uso una sutura de Catgut 4 ceros o 5 ceros, que ya es delgada, ¿sí? Y esos puntos se vuelven como un alambre en la boca del paciente. Así lo describen, algo que nos puya como que fuera un alambre, ¿verdad? Entonces, eso sí es muy importante en dejarlos no más de 3 milímetros. Es un material reabsorbible, pero muchas veces a la semana hay que retirar los puntos porque producen una reacción inflamatoria en los tejidos y para poderlos quitar de manera más o menos fácil sin lastimar al paciente, hay que dejar esos por lo menos 2 milímetros, pero sabiendo hacia qué lado dejarlos, bucal, lingual, donde molesten lo menos posible. Muy importante. Únicamente, Julio, te felicito, qué bonito. Gracias. A vos, Héctor, muchas gracias. Sí, las observaciones que hace el doctor Cordón, pues muy importantes. Todas las técnicas, a pesar de que son muy mecánicas, o sea, media vez ustedes aprenden a hacerlo, pues, en el laboratorio y mucho mejor en el paciente, porque recuerden, a ustedes se les van a asignar 2 puntos de zona por realizar, pues, una de estas suturas, ¿verdad? O más, o las que estén indicadas en un paciente, pues, ahorita en 4º año. Entonces, eso pues es obvio, ¿verdad? Que va a requerir que ustedes pues le pongan mucha atención pues a toda esta técnica. La verdad son técnicas muy sencillas. Les dije en la primera clase que las reducimos únicamente a 2, ¿verdad? Cuando antes enseñábamos 6 o 7, ¿verdad? Pero no, con estas 2 que ustedes aprendan perfectamente pues se van a defender pues en la mayoría de procedimientos, ¿verdad? Y por supuesto, en más de algún caso va a ser necesario hacer alguna incisioncita por ahí, de repente alguna osteotomía, ¿verdad? En algún procedimiento de exodoncia que pudiera complicarse, ¿verdad? O de repente, pues, alguna pequeña biopsia, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos también que utilizar suturas. Y bueno, pues como les dije antes, pues yo esta parte la daba al final pues del tema, ¿verdad? Y a veces así ya a la carrera, ¿verdad? Ustedes, porque ya el tiempo apremiaba, porque ya pues venía el examen o venía el laboratorio. Lo que dijo, recordando otra vez lo que dijo el doctor Cordón, muy importante, todo esto, o sea, lo vimos en diapositiva, lo acabamos de ver nuevamente en video y por supuesto viene el laboratorio. Entonces, con estos componentes, pues yo creo que
O sea, sería muy difícil que alguno de ustedes pues no aprendiera realmente a realizar pues estas técnicas de sutura, ¿verdad? Entonces, como les digo, pues hay mucha responsabilidad en esto también, ¿verdad? Porque recuerden que al llegar con el paciente, ustedes estas técnicas pues las tienen que recitar pues definitivamente, ¿verdad? Para hacerlas de la mejor manera, precisamente con los pacientes a quienes nos debemos, ¿ok? Entonces, siempre pues, como les digo, esto lo daba al final, pero ahora decidí adelantarlo, o sea, perfectamente lo puedo yo adelantar, ¿verdad? Sin ningún problema. Y así pues al final tal vez nos vamos a apresurar, pero viendo vendajes pues y algunas otras cositas así, ¿verdad? Pero las suturas, vamos a platicar un poco, ¿verdad? Así se les llama, suturas, al procedimiento que acabamos de ver, ¿verdad? O sea, para cerrar una herida. Pero también, en general, sutura se le llama, pues, al material o en referencia al material que vamos a utilizar para realizar, pues, el cierre de las heridas. Más concreta o más correctamente, se les puede llamar también material de sutura, ¿ok? Y bueno, pues como todo, pues han sufrido algo de evolución con el paso del tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo dos tipos de sutura. Déjenme decirles que las dos pueden seguir siendo utilizadas, ¿verdad? Sin embargo, esta que ven a su lado izquierdo, pues se supone que son material de sutura traumático, ¿sí? Traumático, pero ¿por qué se le llama traumático? Sencillamente, pues, porque la agujita, ¿verdad? Que es curva, creo que ya les había mencionado yo, pues, desde la primera clase, que las agujas curvas, pues, resultan ser las más adecuadas para espacios tan limitados como es la cavidad bucal. Y resulta, pues, que así como tiene su punta, su cuerpo, pues, aquí atrás tiene un ojal, ¿verdad? Y esta secuencia de dibujos precisamente nos trata de indicar la forma correcta en que se le agregaba o se le enhebraba, así como decían las abuelitas cuando nos cosían botones y escarpines, decían ellas, ¿verdad? Ahora ya no, porque si algo se arruina se tira a la basura, ¿verdad? Ustedes y se compra algo nuevo. Pero en los viejos tiempos, y como les digo, también yo todavía tuve el gusto de ver algunos profesores utilizar estas agujas pues en sus clínicas particulares, ¿verdad? Y como les digo, se consideran traumáticas sencillamente porque acá, ¿verdad? Pues hay una especie de, llamémosle pues de nudo, ¿verdad? O una forma de asegurar de que el filamento, ¿verdad? O sea, el filamento no se vaya a separar pues de la aguja, ¿verdad? Y les repito, esta secuencia de dibujos pues lo que trata más o menos es de ejemplificarnos cómo se enhebraban y cómo se aseguraban de manera correcta, ¿verdad? Todavía en algunas especialidades médicas pues se usa, ¿verdad? Uno cree que no, pero sí, y no dudaría yo pues que de repente algún colega pues también lo utilice en su clínica, ¿verdad? Recuerdo yo pues que el material de sutura, como por ejemplo seda, 3 ceros o 4 ceros, que es la que está indicada para la cavidad bucal, pues se compraba así en carretes, ¿verdad? Y obviamente, pues si era lo suficientemente cuidadoso, pues no se contaminaba o también se podía optar pues por meterlo al autoclave, ¿verdad? Entonces, esta es la sutura traumática a su lado izquierdo y esta que estamos viendo aquí en su lado derecho, pues es la sutura atraumática. Estas son como grandes subdivisiones pues de los materiales de sutura. ¿Y cuál es la diferencia? Pues precisamente pues, ¿verdad? Que en vez de un ojal, lo que tiene pues es una unión mecánica entre el filamento y la aguja. Posiblemente en la clase anterior o en la primera yo les dije que al momento de pinzar, digamos, con el portaagujas, ¿verdad? La aguja, pues se debe hacer aproximadamente a 3/4 partes desde la punta, ¿sí? Eso nos permite el suficiente corrimiento, ¿verdad? De la aguja para atravesar completamente los tejidos, por lo menos en la cavidad bucal. Si lo hacemos a 1/4, de repente no va a tener la longitud o el corrimiento necesario y nos vamos a quedar cortos, ¿verdad? O sea, no vamos a lograr atravesar el tejido que queremos suturar. Entonces son detallitos, ¿verdad? Pero sí, fui muy claro en decirles que con el portaagujas jamás de los jamases nosotros deberíamos de pinzar la aguja a este nivel, que es donde está esa unión mecánica, como les digo, ¿verdad? Es una cuestión así retentiva, ¿verdad?
Ahí adentro pues tiene algunas cuestiones retentivas, ¿verdad? Y se comprimen, ¿verdad? Para que el hilo quede pues debidamente sujetado y por supuesto con toda seguridad, ¿verdad? Entonces jamás pinzar acá pues con nuestro portaagujas el material de sutura, ¿verdad? Muy bien, entonces sutura traumática aquí a su izquierda y sutura atraumática. Por supuesto que nos vamos digamos, o le vamos a hacer énfasis, ¿verdad? A la sutura traumática. Aprovecho también para decirles que la sutura traumática era, como quien dice, reutilizable, ¿sí? Reutilizable. Mientras la sutura traumática es totalmente, pues, descartable, ¿verdad? Eso, pues, a favor de lo que actualmente se conoce, pues, como estándares, ¿verdad? De bioseguridad, ¿verdad? O sea, ya no queremos materiales reutilizables en la medida de lo posible, ¿ok? Entonces, traumático versus atraumático. ¿Qué más tenemos acá? Como les dije, nos podemos referir a estos materiales solo como suturas o como materiales de sutura, ¿verdad? En el entendido de que es la sumatoria de la aguja más el filamento, ¿sí? Eso sí lo tenemos que tener claro. Y así como vimos esta clasificación así bastante amplia y general de atraumáticas y traumáticas, pues también refiriéndonos al filamento propiamente, vamos a ver que hay materiales de sutura que son no absorbibles y otros que son absorbibles. Y como dice ahí entre paréntesis, en idioma español, pues hay tendencia a llamarlas reabsorbibles, ¿sí? Perdón, yo creo que me equivoqué al anotar eso, ¿verdad? Que hay tendencia a llamarlas reabsorbibles. Todo el mundo les llama suturas reabsorbibles, pero el término correcto, pues, es absorbible, ¿sí? Que les quede claro así académicamente, coloquialmente, pues, reabsorbibles, ¿ok? Y bueno, ¿qué tipos de, cómo se llama, materiales de tipo no absorbibles tenemos disponibles? Por supuesto que hay cualquier cantidad, ¿verdad? Por ejemplo, hay naturales y hay sintéticos, algo así como también es el origen de los medicamentos, algo así es el origen de los materiales de sutura. Y dentro de los naturales, pues obviamente está la seda, ¿sí? ¿Y cuáles son los calibres? Ahorita vamos a hablar de a qué nos referimos con calibres. ¿Cuáles son los calibres que están indicados para suturar dentro de la cavidad bucal? Pues de una vez, mucha, clávenselo en la cabeza, que para suturar en la cavidad bucal, pues los calibres que se requieren es el 3 ceros y el 4 0, ¿sí? Estos son los que están indicados. Y la seda, pues obviamente, al igual que los textiles y la ropa y todo que es de seda, pues proviene pues de aquellas secreciones de los gusanitos de seda, ¿verdad? Principalmente pues en Europa y masivamente pues en China, ¿verdad? Ahí es donde principalmente se produce la seda, ¿verdad? De hecho, hoy ya nos están viniendo muchos materiales de sutura precisamente hechos en China, ¿verdad? No podía ser la excepción pues los materiales de sutura. Entonces, 3 ceros y 4 ceros para la cavidad bucal. Y dentro de los materiales no absorbibles está la seda, no lo vayan a olvidar. Por supuesto, hay otros, hay algodón, hay lino, ¿verdad? Y por supuesto, por su origen, ¿cómo se llama? Mineral, o sea, el mineral pues es de origen natural también, pues está el acero inoxidable, ¿sí? Y también el titanio. Se han hecho pues suturas para esto, pero tienen otras aplicaciones, por ejemplo, áreas de excesiva tensión, como bien podría ser el abdomen, ¿sí? En cirugía de abdomen, pues se utiliza algunas veces estos filamentos pues, de acero inoxidable o también de ese mismo material, acero inoxidable o incluso titanio, grapas, ¿sí? Grapas. ¿Por qué? Porque las suturitas, como por ejemplo la seda o el catgut, ¿verdad? Que, bueno, no estaría indicado, pero la seda, pues no van a aguantar pues con esa tremenda tensión pues que tenemos en el belly, ¿verdad? O sea, en el abdomen, ¿verdad? Sobre todo pues con los pacientes que son obesos, ¿verdad? Entonces ahí a veces se hace una combinación de grapas de acero o de titanio, principalmente de acero, ¿verdad? Y a veces también pues se rematan algunos puntitos de seda, ¿verdad? Interesante pues los que tuvimos algún tipo de práctica hospitalaria, ¿verdad? Y nos metíamos de chutes a cirugías generales, pues era interesante cuando usaban estas grapas pues en
cirugía abdominal, porque dejaban al paciente como que era zipper, ¿verdad? Ustedes, esa era la apariencia, así pues, grosso modo, ¿verdad? Pero, digamos, como material, pues, en este caso, ¿verdad? Para cerrar heridas, en este caso abdominales, pues sí, las grapas, ¿verdad? Eran insustituibles, ¿verdad? Muy bien. Así como tenemos, pues, materiales de sutura no absorbibles, pues tenemos también otros que se consideran absorbibles, reabsorbibles, les dije yo, ¿verdad? Que así les llamamos, pues, coloquialmente. Y dentro de esos tenemos el catgut, que se denomina simple, o el catgut, que también se le denomina crómico, ¿sí? Igual, el calibre, pues, es muy similar al de la seda para suturar en la cavidad bucal, es decir, que utilizamos 3 ceros o 4 ceros, ¿sí? ¿Y qué diferencia hay entre el catgut simple y el catgut crómico? Que el catgut simple pues se reabsorbe o se absorbe por hidrólisis, ¿no? Ustedes recuérdense que están esas enzimas en los fluidos, ¿verdad? Tisulares que se conocen como hidrolasas, ¿verdad? Esas son las que usualmente pues absorben o disuelven el catgut simple. Y en algunos casos, pues necesitamos que el material pues permanezca más tiempo cumpliendo su función, que es aproximar, ¿verdad? Bordes quirúrgicos o de repente suturar alguna arteria pues que se cortó pues o se seccionó accidentalmente, ¿verdad? Y de repente pues dependiendo de su calibre pues podríamos usar pues ¿cómo se llama? Un catgut crómico, que lo único que la única diferencia es que viene embebido pues, ¿verdad? O impregnado con sales de cromo. Y esto pues le da algunas propiedades, algo así como la momificación, si ustedes quieren. Ahorita vamos a hablar de qué está hecho el catgut. Y lo que hace pues es prolongar las propiedades, ¿verdad? Sobre todo la resistencia a la tensión y prolongar un poco más esa degradación o esa hidrólisis para que cumpla pues su función por mayor tiempo. Entonces esa es la diferencia entre el catgut simple y el catgut crómico. Por supuesto que hay cualquier cantidad de más materiales de sutura, tanto dentro de la categoría de no absorbibles como dentro de la categoría absorbible, ¿verdad? Pero nos estamos pues concretando, ¿verdad? Al pregrado aquí, exactamente al nivel donde están ustedes. Y por supuesto, si ustedes deciden seguir un posgrado, se me ocurre periodoncia, ¿verdad? Pues ahí usan, por ejemplo, ya en cirugía periodontal, algún tipo pues de polímero, ¿verdad? Así trenzado principalmente, y a veces le dan una cubierta de teflón, ¿verdad? Que el teflón pues es uno de los materiales más biocompatibles pues que existen, ¿verdad? La gutapercha, por ejemplo, que usamos ¿cómo se llama? En endodoncia, pues es otro material muy biocompatible, ¿verdad? Pero los cirujanos periodontales pues han decidido utilizar pues como les digo estos polímeros con cubierta de teflón para de repente pues algún colgajo, ¿verdad? Ya sea pediculado o completo, ¿verdad? En procedimientos de cirugía periodontal. Y como les repito, nos estamos quedando con estos porque son los que competen pues de acuerdo a los objetivos y al nivel que ustedes llegan. Si se van al hospital pues a las maestrías que ya tenemos en cirugía oral y maxilofacial, pues seguramente ahí van a ver pues otro tipo de opciones, ¿verdad? Tanto absorbibles como no absorbibles, ¿ok? Y bueno, hablando de 3 ceros y 4 ceros, ¿verdad? Más adelante vamos a ver algunas nomenclaturas ahí para identificar bien los materiales y se van a percatar pues que 3 ceros o 4 ceros nos da pues donde da esa información entre paréntesis usualmente indica pues algún sistema métrico y algunos vienen calibrados a 2 metros y otros calibrados a 1.5 metros, ¿sí? A eso hace referencia esto de calibre métrico que estoy tratando de señalarles aquí pues con el cursor, ¿verdad? Y se expresa pues en décimas de milímetro, ¿sí? En décimas de milímetro. El calibre métrico puede ser a 2, les repito, o a 1.5. Y bueno, vemos que nuestros calibres indicados para la cavidad bucal pues habla de, por ejemplo, 1.5 décimas de milímetros, ¿verdad?
o incluso 0.2 de milímetros. Y aquí en el extremo derecho de este cuadro o de esta tabla, pues habla pues límites de diámetro, o sea, un máximo y un mínimo que debe tener para considerarse pues como calibre 4 ceros o como calibre 3 ceros. Esto solo lo hago, por supuesto, como una referencia, ¿verdad? De más o menos cómo es que se miden los calibres de los materiales de sutura. Pero, por favor, bajo ninguna perspectiva vayan ustedes a pretender, ¿verdad? Aprenderse todos los valores que están acá. Para nada, jamás lo voy a preguntar. Inclusive, pues, ¿verdad? Ni siquiera tratándose de 4 ceros o 3 ceros, ¿verdad? Que uno es a 1.5 y el otro es a 2, ¿verdad? Décimas de milímetro. O sea, son materiales o filamentos bastante finos, ¿verdad? Y todavía hay más finos, pero eso ya tienen otras indicaciones. O igual hay más gruesos y igual tienen otras indicaciones. Pero para la boca, eso sí me interesa y sí lo podría preguntar, que son los calibres 4 ceros o 3 ceros. Ya todo este rollo de décimas de milímetro o límites de diámetro en milímetros, pues eso ya es información así pues de manufactura o algunos estándares, ¿verdad? Pero clínicamente no nos interesa mucho, ¿ok? No sé si hay alguna duda, jóvenes, no han preguntado nada, están meros calladitos. ¿Algún comentario? ¿Todo bien, doctor? Así como dicen, eso espero. Cuando vimos el catgut, ¿verdad? O escuchamos el término catgut, a ver, algún estudiante que maneje un nivel intermedio o avanzado de inglés, ¿a qué se referirá el término catgut? O sea, ¿cómo lo podríamos traducir catgut? A ver, alguien que active su micrófono y nos lo pueda compartir. A la muchacha, alguien que traduzca, ¿qué quiere decir catgut? Y es buena hora, ni siquiera es hora de estar durmiendo, muchacha. O a menos que se hayan desvelado anoche estudiando el video que hoy repasamos. Nada que ver. Bueno, pues catgut, pues cat es gato, muchacha, y gut, pues bien podría ser intestinos o tripas, ¿verdad? De gato. Entonces, por eso la pregunta, ¿será que el material de sutura conocido como catgut está hecho de tripa de gato? ¿Verdad? La respuesta, pues, es que no, ¿verdad? La respuesta es que no. Para empezar, no es una palabra cuyo origen sea gringo o ¿cómo se llama? O que venga de los angloparlantes, ¿verdad? Del idioma inglés, sino que el origen de la palabra catgut proviene de un vocablo o de un par de vocablos árabes, ¿sí? Nada que ver con el inglés. Y estos pues se pronuncian o se escriben algo así como kidstring o también kidgut, ¿sí? Kidstring o kidgut. ¿A qué se refería? A que eran cuerdas, ¿sí? Que se utilizaban en los violines, ¿sí? La cual era fabricada de intestino animal, ¿sí? De intestino animal, usualmente de ovejas, ¿sí? De ovejas. Y bueno, pues sabrán ustedes aquellas grandes marcas italianas de violines famosísimas como la Stradivarius, ¿verdad? Pues se habla que originalmente, pues sí, ni modo, todos los instrumentos de cuerda, pues se hacían de intestino animal, ¿sí? Actualmente, pues todo esto de intestino animal, pues ha sido sustituido por cuerdas, por ejemplo, metálicas, ¿verdad? Cubiertas de bronce, por ejemplo, o también cuerdas de nylon. Esos son los que actualmente usan los instrumentos de cuerda, ¿sí? Y bueno, hasta los famosos violines Stradivarius, pues ya no usan intestino animal. ¿Por qué? Porque se rompían con relativa frecuencia a ustedes, entonces había que usar algunos otros materiales que fueran pues más resistentes y que no se rompieran tan frecuentemente. Entonces, catgut, como les digo, proviene del árabe kidstring o kidgut, y eso sí hacía referencia a esas cuerdas pues de estos instrumentos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Con el paso de los años, el prefijo kit, ¿verdad? Que sí se usaba en estos vocablos árabes, pues fue confundido,
¿verdad? Con kitten, ¿verdad? Eso sí es un vocablo puramente inglés, o peor aún con cat, ¿verdad? Porque kitten está muy relacionado con, pues, son los gatitos, ¿verdad ustedes? Y entonces el uso erróneo del término pues se propagó, ¿verdad? Pero tengamos claro, ¿verdad? De que el catgut pues no es un material de sutura que proviene de tripa de, ¿cómo se llama? De gato, sino que proviene pues de cerosa, o sea, de la capa cerosa de intestino de ovejas, ¿sí? Así. Y por lo tanto, pues también es un material de sutura absorbible que tiene un origen natural. ¿Por qué? Porque es de origen animal, ¿verdad? Las ovejas, como yo les digo. ¿Alguna duda sobre la historia del catgut para que no vaya a haber malos entendidos y crean que están sacrificando pues millones o miles de gatitos, ¿verdad? Para hacer este material de sutura, ¿verdad? Nada que ver, ¿verdad? Muy bien. Esto que les estoy mostrando acá, pues es algo de nomenclatura. Esto pues es la parte lateral de una caja de materiales de sutura, ¿verdad? Es seda, aparentemente. Aquí está el nombre comercial, dice Mersilk, ¿verdad? Y silk, pues se traduce, ahí sigue como seda, ¿verdad? No hay pierde. Dentro de las cosas que principalmente visualizamos, pues es el calibre, ¿verdad? Aquí dice 2 ceros, ¿verdad? Aquí entre paréntesis debería estar pues el sistema métrico, ya sea calibrado a 2.0 o a 1.5. En el sistema métrico gringo que lo da la USP, que es la United States Pharmacopoeia, ¿sí? Aunque no lo crean, un libro o un, ¿cómo se llama? Un tomo pues dedicado a farmacología, pues también nos da estos estándares del calibre para, en este caso, las suturas, ¿verdad? Pero en este caso están usando, obviamente, o asumo yo que es una nomenclatura europea, ¿verdad? Pero 2 ceros es el calibre. También se expresa la longitud de la aguja. Eso lo vamos a ver en fotos de materiales de sutura aquí más adelante, pero aquí pues les estoy mostrando yo qué información es la que está contenida, porque mucha de esta también está contenida en el envoltorio del material de sutura, o sea, ya individualmente, ¿sí? Entonces está la circunferencia de la aguja, la punta de la aguja. Importante que ustedes vean que aquí hay un triangulito que mira hacia abajo, o digamos, uno de sus vértices está hacia abajo. Eso tiene una connotación de nomenclatura importante, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la punta de la aguja. 45 centímetros, dice acá, pues esa es la longitud del hilo. Y acá una representación de la aguja, o sea, el cirujano mira, no diríamos que a tiempo real, sino que a escala real, ¿verdad? El tamaño y la forma de la aguja que va a utilizar, ¿verdad? Todo esto tiene pues importancia clínica porque tenemos que verificar antes de abrir el material de sutura de qué es el que nosotros pretendemos utilizar para suturar, ¿verdad? Entonces, sí, aquí hay otra información, pero habla de referencia del fabricante, ¿verdad? Aquí sí, importante, habla de características del hilo, color, composición y estructura. Entonces dice black braided, o sea, braided es así, trenzas, o sea, es un material de sutura, un filamento trenzado, ¿sí? Y además se les tiene que adicionar a estos materiales de sutura un color, ¿verdad? Por supuesto, un color pues que sea biocompatible, ¿verdad? Y se prefiere el color negro, ¿verdad? Cuando es posible, para que contraste con el color rojo de la sangre, por ejemplo, o de los tejidos que están, digamos, siendo intervenidos quirúrgicamente, ¿verdad? Y otra característica importante que tiene que estar en la etiqueta de estos productos es indicar que en este caso es una sutura no absorbible, ¿sí? Es una sutura no absorbible, ¿ok? Entonces, ya con esta información, con esta nomenclatura, podemos pasar, pues, a ver envoltorios, ¿verdad? De materiales de sutura que, ¿cómo se llama? Cuentan más o menos con esa información, ¿verdad? Primero que nada, en nuestro idioma y en idioma inglés, pues aquí podemos ver que es un material de seda, ¿sí? Acá, pues cabalmente podemos ver que es un calibre adecuado para suturar en la cavidad bucal, como lo es el 3 ceros. Y aquí entre paréntesis sí nos dice el sistema métrico o la referencia métrica que se está utilizando, que es de 2 metros, ¿verdad? Claramente lo dice, ¿verdad? Y aquí está claramente la forma de la aguja,
¿verdad? Y si somos un poco más acuciosos, nos dice que es de 3/8. Ahorita vamos a hablar a qué se refiere eso. Y vemos el triangulito también, ¿verdad? Cuyo vértice está hacia abajo. Eso tiene una connotación también, ¿sí? Y 24 milímetros, pues es la longitud de nuestra agujita, ¿verdad? Y claro, la marca, fecha de vencimiento, también dice seda prieta, dice, o seda negra, ¿verdad? Trenzada, dice claramente acá también. Esa es información pues propia del material de sutura, ¿verdad? Entonces, este es un empaque individual, ¿verdad? Usualmente viene doble, este sobre externo, ¿verdad? Podría estar contaminado. Entonces, el auxiliar circulante en el quirófano, pues, puede optar por abrirlo, y el contenido, o sea, esto que estoy circunscribiendo acá con el cursor, pues sí está estéril, y esto ya puede caer pues en la mesa quirúrgica donde está el instrumental estéril, y el cirujano lo puede manipular perfectamente, ¿verdad? Como material estéril, ¿sí? Pero este sobre, por eso viene en doble envoltura, puede manipularse y podría estar contaminado, pero el contenido está estéril y ese es el que se deja caer en la mesa quirúrgica, ¿ok? Otro ejemplo con las mismas características, 3/8 de círculo. Ojo, este triangulito cuyo vértice está hacia abajo significa que la aguja es reverso cortante. Ahorita vamos a ver a qué se refiere, ¿verdad? Y la marca y la información, ¿verdad? O sea, todo eso está ahí. Aquí dice el calibre, 3 ceros con un sistema métrico de 2 a 2.0, calibrado a 2.0, ¿verdad? Y 45 centímetros de longitud, que eso corresponde no a la aguja, ¿verdad? Sino que al filamento, o sea, 45 centímetros, ¿verdad? Casi medio metro, para que nosotros podamos realizar, pues, los puntos de sutura que pudieran ser necesarios. A veces se acaba el material y hay que pedir otro, ¿verdad? Hay que destapar o abrir otro, ¿verdad? Ningún problema. Este es el catgut simple. Esta fotografía la metí hoy en la mañana porque es material de sutura ya de fabricación china, ¿sí? O sea, ya pues, no es reciente, ¿verdad? China desde hace rato pues está metida pues en cuestiones de, ¿cómo se llama? De todas las especialidades odontológicas, no digamos médicas, ¿verdad? Recuerdo haber ido hace unos, no sé, unos 6, 7, 8 años al Parque de la Industria, a una feria que tuvo precisamente China, ¿verdad? Aquí en Guatemala. Y por supuesto que había un pabellón ahí dedicado pues a odontología y cabal, pues ahí habían, ¿cómo se llama? Todos los aditamentos e instrumental que se usan en ortodoncia, por ejemplo, algún material ahí o algún instrumental quirúrgico, ¿verdad? Pero más que todo ortodoncia, ¿verdad? Y bueno, pues me topé también con este material de sutura, ¿verdad? Dochem es la marca, tal vez no se ve porque salió reflejada mucha luz acá, ¿verdad? Pero es manufactura pues china, ¿verdad? Que como les repito, ya está bien metida aquí en Guatemala. No me gusta porque aquí en esta etiqueta amarilla, con letras blancas está la información, es calibre 3 ceros, calibrado métricamente a 3, ¿verdad? Está pues aparentemente es una aguja de medio círculo, ¿verdad? Dice taper, o sea que es en forma de uso, eso lo vamos a ver en un momentito. Y bueno, toda la información, 75 centímetros de longitud del filamento, de este catgut simple, ¿sí? O sea, a veces eso que sea muy largo el filamento nos puede meter en problemas porque hay más probabilidad que nos metamos a enredos, ¿verdad? Hay más posibilidad de que nos metamos a enredos y cuando hagamos el laboratorio, pues muchos de ustedes van a recordar mis palabras, ¿verdad? A veces les digo yo, menos mal no meten hasta la cabeza, pues, en medio del nudo que están haciendo, ¿verdad? Pero son cosas, pues, para darle un poco de alegría, pues, ¿verdad? O de humor a los laboratorios. Muy bien, aquí hay un ejemplo de catgut crómico. Aquí lo pueden ver claramente, dice good chromic, ¿verdad? Y todas las características o nomenclatura, ¿verdad? Que es necesaria para identificar precisamente el material. Aquí, pues, diferente, en vez de un triángulo, aparece ¿cómo se llama? Ese signo de la paz, ¿va? Ustedes creo que es internacional ahí, que lo asocian mucho a la guerra de Vietnam, ¿verdad? Ese es un símbolo, así como el triangulito que vimos o que podemos ver acá. Miren ustedes, el triangulito invertido que podemos ver acá, pues también está este otro signo, ¿verdad? Parecido a ese
¿cómo se llama? De la paz, ¿verdad? Que significa que la aguja es de corte abusado, o sea, no es triangular, sino que es en forma de uso. En pocas palabras, la configuración de la aguja que usan nuestras abuelitas, ¿verdad? Para coser botones o coser escarpines, ¿verdad? Como les digo, si es que todavía hay abuelitas que lo hacen, ¿verdad? Pero es así en forma puntiaguda, en forma de uso, ¿sí? Esto es para recordarnos que también hay monofilamentos y el nylon es uno de ellos. Ya es un calibre bastante fino, ¿verdad? 5 ceros. Y obviamente, pues este podría servir para suturar, por ejemplo, la región facial, 5 ceros, 6 ceros, a veces hasta 7 ceros, ¿verdad? Pero ya piel de la región facial, y tiene su razón de ser porque usamos un monofilamento como el nylon para suturar en piel de la región facial. ¿Okay? Muy bien. Siempre dentro de materiales de sutura, aquí está otra clasificación, que es la monofilamento y la multifilamento, ¿sí? ¿A qué se refiere eso? ¿A qué ventajas tiene una y qué desventajas tiene la otra? Entonces, veámoslo aquí así en dibujo, ¿sí? Fíjense, con la letra A, acá está pues un material de sutura, un filamento de sutura, que es monofilamento, ¿verdad? Y observen cómo se mira, pues, ¿verdad? De un solo tirón, diríamos, ¿verdad? Y aquí, pues, en el corte seccional, pues, vemos que no hay ningún componente, ¿verdad? Y ese es el típico material de sutura conocido como nylon, ¿sí? Podría ser también el acero inoxidable que les mencioné hace algún momento, o titanio, ¿verdad? Por otro lado, tenemos con la letra B este material que en inglés se pronuncia como, o se indica como braided, ¿sí? Que eso no es más que un material trenzado, ¿sí? Y al verlo aquí longitudinalmente, pues podemos ver que sí, pues se parece a la trenza, pues que algunas veces las compañeritas se hacen en sus pelos, ¿verdad? Su cabello, ¿verdad? Pero esta es otra conformación y le da ciertas características al material de sutura. Y esta forma o esta conformación multifilamento, porque aquí es multifilamento, ¿verdad? Así en forma de trenza, pues es típico de la seda, ¿sí? El material de sutura conocido como seda. Ese es así trenzado. Por supuesto que hay más, pero el que nos compete es la seda propiamente dicha. Y acá, con la letra C, tenemos un corte, ¿verdad? De cómo más o menos se fabrica o viene presentado el famoso catgut, ¿sí? O sea, les recuerdo que esto viene de la capa cerosa de intestino de ovejas, ¿sí? Desconozco si ya están usando pues algunos otros animales, pero es la oveja, ¿sí? Es la oveja, así lo dicen por lo menos un par de referencias que yo tengo, ¿verdad? Y observen pues, ¿verdad? Que de alguna manera pareciera también así multifilamento, ¿verdad? Este no es tan fácil de, ¿cómo se llama?, de fabricar. Se habla pues de que le pasan pulidora o esmeril para regularizar su superficie, ¿verdad? Porque, como les digo, tiene un origen animal, ¿verdad? Y parece que inicialmente puede resultar así bastante irregular, pero con los procedimientos de manufactura adecuados, pues se le da pues esa uniformidad. Y como bien dijo el doctor Cordón, cuando él participó, ¿verdad? Hace un momento, pues característicamente este material de catgut pues es el que mejor memoria tiene, ¿verdad? Viene embebido pues en solución de alcohol y cuando uno lo saca pues así maleable pues y todo, ¿verdad? Pero solo lo deja uno un ratito, se evapora el alcohol e inmediatamente se pone todo tieso, ¿verdad? Entonces es donde aplican ya no hacer solo un tercer remate por si las moscas, ¿verdad? Sino que de repente hacemos un cuarto remate, ¿verdad? Un quinto ya lo miraría yo, ¿cómo se llama? Exagerado, ¿verdad? Pero aunque no lo crean, tiene muy buena memoria y es bastante rígido, entonces tiende a que los nudos se desaten precisamente por esa memoria o rigidez que tiene el material, ¿verdad? Y da risa porque ya cuando uno le hace un cuarto remate, pues ya parece una trencita, ¿verdad? Ustedes saliendo pues de la herida quirúrgica o del nudo que nosotros hicimos, ¿verdad? Entonces, pero son cosas que se tienen que hacer para que el material pues quede en su lugar y cumpla su función de unir, ¿verdad? Los bordes quirúrgicos. Muy bien, aquí rápidamente vamos a repasar las ventajas e inconvenientes
de las suturas que son monofilamento con las que son multifilamento. Entonces, analicemos las monofilamento. Sus ventajas: menor resistencia al paso de tejidos. Entonces, obviamente, pues, porque es un material liso, ¿verdad? Que se fabrica, como dije yo, de un solo tirón, ¿verdad? O sea, ahí no hay trenzas ni nada por el estilo. Entonces, todo eso pasa más fácilmente por el tejido. Obviamente puede tener o debe tener menos impurezas. Hay mínima cicatrización, o sea, mínima cicatriz, perdón, o generación de cicatriz. Y esa es la razón, como les dije hace un instante, por la cual se usa para suturar piel en la región facial, ¿verdad? Porque da menos chance a que se genere una cicatriz visible. Anudado más fácil, depende, dijo Pepito. El nylon no es tan fácil, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El catgut, ya les dije yo que tampoco, o sea, toma más tiempo, ¿verdad? Y más remates. Y bueno, se puede usar, dice acá, pues en cirugía vascular, ¿verdad? O sea, para suturar, pues, vasos, ¿verdad? Ya sea en microcirugía, ¿verdad? O también en cirugía convencional. Los inconvenientes de los monofilamentos, obviamente hay mayor dificultad de manejo, ¿verdad? O sea, no necesariamente estamos diciendo que el anudado sea más fácil, aquí lo dice, ¿verdad? Pero sí dijimos y fuimos empáticos que tiene mayor dificultad de manejo porque tiene buena memoria, ¿sí? O sea, es rígido, se resiste pues al nudo, por así decirlo, ¿verdad? ¿Tiene más capacidad cortante? Sí, me parece. Y por supuesto tiene poca resistencia a la tensión o a la torsión, ¿verdad? Entonces estas son propiedades físicas en general del monofilamento, ¿verdad? Poca resistencia a la tensión o torsión. Eso es desfavorable, hablando pues de materiales de sutura cuyo objetivo es pues aproximar los bordes quirúrgicos, ¿sí? Y ahora analicemos los que son multifilamento, ¿sí? Se habla que entre sus ventajas está una mayor resistencia a la tensión. Esto es maravilloso porque esa es parte del gran éxito que tiene la seda, ¿sí? Como material de sutura, porque tiene una excelente resistencia a la tensión. Por supuesto, un menor riesgo en caso de torsión, una mayor flexibilidad y mayor facilidad de manejo. O sea, sí, es un placer hacer nudos, por ejemplo, con la seda, con un material multifilamento, ¿verdad? Inconvenientes, pues como es multifilamento, entre un filamento y otro que conforman el material de sutura, pues de repente es más fácil que se nos metan bacterias, ¿verdad? Y que se aumente el riesgo de infección. Hay una mayor posibilidad de cicatriz, obviamente esa es una de las razones por las cuales no se usa para suturar en la piel de la región facial, ¿verdad? O por lo menos se evita a ustedes, porque cuando no hay, ¿verdad? Sobre todo cuando están en el EPS o de repente en un hospital un hospital nacional que está re mal abastecido o un centro de salud y de repente pues hay una herida facial, ¿verdad? Alguna cuestión ahí, pues ni modo, se tiene que echar mano de lo que haya, ¿verdad? Y muchas veces, si bien les va, pues es seda, ¿verdad? Y claro, el paciente pues ya no va a tener hemorragia, por ejemplo, ¿verdad? Por algún trauma, ¿verdad? Pero sí le va a quedar mayor cicatriz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un inconveniente de los materiales multifilamento. Y por supuesto, por su naturaleza multifilamento, y sobre todo si es por trenza, ¿verdad? Eso genera pues mayor fricción, o sea, una mayor resistencia al paso a través de los tejidos, ¿ok? Entonces, como les repito, estamos hablando en general de los materiales de sutura monofilamento y de los multifilamento en cuanto a sus ventajas y desventajas o inconvenientes, ¿ok? No sé si hay alguna duda o algún comentario hasta el momento, jóvenes. No puede ser que hoy solo yo haya hablado y el doctor Cordón, ¿verdad? Alguien levantó la mano ahí, adelante. Glenda. Sí, sí, o sea que los de multifilamentos son tanto el catgut como los que están trenzados, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y eso te lo demuestro acá, mira. Este corte seccional con letra C es típico del catgut, ¿sí? Del catgut, ¿sí? Ahora, si es tieso es por otras razones, ¿oíste? No es porque sea monofilamento, ¿verdad? Sino que ya es, pues, como te digo, características de la cerosa, pues, bovina en este caso, ¿verdad? Que se pone tieso, ¿verdad? Al secarse el material se pone tieso, ¿verdad? Pero es por otra razón, ¿oíste? Aunque no tenga que ver con lo que
dice acá que hay, ¿qué? Mayor flexibilidad, ¿verdad? Es como quien dice una excepción, ¿ok? Ah, ok. Y digamos, el trenzado es el de seda, ¿verdad? Y el catgut es el que es de origen animal, el de oveja. Así es, así Ah, es. ok. Este material proviene pues de la capa serosa, ¿verdad? Del intestino de ovejas. Este pues también es de origen natural, ¿verdad? Que es trenzado, como bien dijiste, este es característico de la seda, ¿verdad? Y obvio pues viene al igual que los textiles de seda, pues de los gusanitos de la seda, ¿verdad? Y este pues puede ser, puede tener origen, ¿cómo se llama? Natural también, porque si es mineral, pues sería el acero inoxidable, ¿verdad? El monofilamento. O puede ser sintético también como nylon, que ya por definición pues es un polímero, ¿verdad? No sé, Gabriela, si eso te queda claro. Glenda, sí, Glenda, gracias. perdón, sí. No tenga pena. ¿Te queda? Solo me dijo que el de monofilamento también puede ser de origen natural, ¿verdad? ¿Cuál era el material? El acero pues es un mineral, por lo tanto proviene de la naturaleza, ¿verdad? No hay pierde en eso. Creo que no tendría que quedar ninguna duda en eso, ¿verdad? Y el nylon, que también es monofilamento, pero ya es polímero, ¿verdad? Entonces es sintético, ¿verdad? Pero eso ya tiene que ver pues puramente con el origen, ¿verdad? De todos modos, Glenda, estas diapositivas pues yo las grabo en, ¿cómo se llama? En formato PDF y oportunamente se las voy a estar yo compartiendo. Entonces ahí pues tú puedes repasar, ¿verdad? Tal vez lo dije muy rápido o tal vez no me expliqué bien, ¿verdad? Pero igual, y si ustedes lo requieren, pues podemos tener alguna clasecita extra ahí, ¿verdad? Antes del examen para que podamos nosotros sacar adelante todas estas preguntas que pudieran tener, ¿ok? No sé si hay algo más, Glenda. No, solamente gracias, doctor. Ok, muy bien, muy bien. Y bueno, entonces aquí nos habíamos quedado y seguimos avanzando. Ya el tiempo otra vez nos va premiando a ustedes, pero bueno, valió la pena porque repasamos pues la técnica y la mecánica de suturas, ¿verdad? El video. Ok. Siempre dentro de suturas, así como consideramos filamentos, que es todo lo que acabamos de ver, pues también tenemos que considerar las agujas, tipos de agujas, ¿sí? Y bueno, vemos que obviamente hay en diferentes configuraciones. En forma de uso, ya les dije, son pues las que son circulares o cilíndricas, ¿verdad? Y tienen una punta agudísima, ¿verdad? Es la que usan las abuelitas, ya se los había dicho. Y también son de cierta preferencia en algunos procedimientos como injertos en cirugía periodontal. ¿Por qué? Porque si usamos otras que convencionalmente se conocen como cortantes, la posibilidad de rasgar, ¿verdad? Ese tejido a veces es muy pequeño, ese pedacito, ¿verdad? Ese fragmento de tejido que se va a injertar pues en otro lado, de repente para una deficiencia periodontal, ¿verdad? Y si todavía va el pedacito bien pequeño, a veces de milímetros, y todavía lo vamos a rasgar, ¿va? Usted nos terminamos de pasear pues en el procedimiento. Entonces los periodoncistas sí prefieren para este tipo de cirugías agujas en forma de uso, ¿verdad? Como el de las abuelitas, como les dije. También tenemos cortantes y reverso cortantes, ¿verdad? Estas en general pues se les llama cortantes, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver en qué o cómo se ve cada una de ellas, ¿verdad? La que más utilizamos pues en cirugía bucal son las reverso cortantes, entonces eso sí se los puedo yo adelantar de una vez, ¿ok? Y claro, para entender bien cómo podemos diferenciar pues una aguja en forma de uso, de una cortante y de una reverso cortante, pues tenemos que ver cortes seccionales de estas agujas, ¿sí? Tenemos que ver cortes seccionales de estas agujas. Y la primera, aquí en inglés, pues la menciona como tapered, ¿verdad? Tapered. Eso se traduce como forma de uso. ¿Y qué es la forma de uso? Pues les repito, las agujas que se usan pues en las costureras, ¿verdad? Y que, como les digo, pues también en cirugía periodontal, en injertos particularmente, pues la usan mucho para evitar rasgar los tejidos, que pensar en rasgar los tejidos pues se ve fácilmente en estas típicas configuraciones cortantes, ¿verdad? Que son triangulares y que por lo tanto tienen tres esquinas filosas, ¿sí? Eso
viene de esa manera para pasar a través del tejido con mayor facilidad, ¿sí? Por eso se prefieren, pues, al menos en cirugía bucal, nosotros usamos, pues, estas agujas cortantes, preferentemente la reverso cortante, ¿sí? Y tiene tres esquinas, 3 filos, por así decirlo. Claro, esta que es en forma de uso, pues va a tomar más tiempo para pasar por los tejidos. Eso es evidente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la única parte penetrante, pues es su punta, ¿verdad? Su punta, ¿verdad? Entonces, sí nos da un poco de problema. Bueno, aquí pues vamos a seguir, pero eso creo yo pues que en la próxima clase, ¿verdad? Que sería el viernes ya con las 2 secciones. Y aprovecho para recordarles que si no lo han hecho, todavía tienen algún tiempo ahí para pasar marcando su asistencia, ¿verdad? Esa estuvo abierta durante todo el periodo, ¿verdad? Si alguien tiene problemas o lo olvida, pues con mucho gusto me avisa y yo veo ahí la manera de marcárselo pues como con debida justificación, ¿verdad? Y por otro lado, no sé si hay alguna duda, rapidito la podemos nosotros resolver. Me preocupa que están muy calladitos, ¿verdad? Alguna vez bromeábamos. Doctor, disculpe. Oh, sí, adelante. ¿Cuál adelante. era la diferencia entre las agujas cutting, creo que era, y la reversa? Bueno, por ejemplo, el triangulito, ¿sí? Aquí te lo estoy tratando de marcar, mira. Si está para abajo o el vértice está ya para no abajo. está compartiendo pantalla. Oh, santo cielo. Hagamos una cosa. Te lo digo yo en la próxima clase. ¿Me recuerdas? Sí, gracias. ¿Te parece? Yolanda. Johanna, perdón, es que solo miro algunas letras de tu nombre. Pero sí, por favor, ¿oíste? Recórdame y yo con gusto, pues, te recuerdo y te repaso esa parte, ¿ves? No tengas pena. No quiero interferir con, ¿cómo se llama? Con alguna otra clase que venga a continuación. Así que, feliz mañana, sigan adelante y nos vemos el día viernes, ¿ok? Doctor, no pude marcar mi asistencia, lo había olvidado y ahorita que vi no la puedo marcar. Vale, Jacqueline, perfecto, no tengas pena, yo apunto tu nombre y yo te lo voy a poner, ¿oíste? Gracias. Claro que sí. Yo tampoco, doctor, no pude. Feliz día. Igual, adiós, Guillermo. ¿Quién más, joven?